Capítulo 4. En un día notablemente agradable de agosto, Harry estaba sentado en el parque cerca del departamento de su madre. Todavía no era un lugar en el que se sintiera como en casa, pero sin duda era mejor de lo que jamás había sido Private Drive. Los niños jugaban a su alrededor y Harry no se dio cuenta de lo extraño que era que los considerara niños. Ciertamente ya no parecía un niño, había crecido varios centímetros ese verano y había engordado casi 2 kilos. Entre la cocina de Dobby, la pubertad y la magia misma que solucionaba los años de negligencia y abuso por los que había pasado su cuerpo, Harry ahora ciertamente parecía un adolescente. Todavía usaba glamour cuando salía en público, pero más en caso de que se topara con alguien mágico que para parecer mayor. Una vez más. Estaba leyendo el diario de su madre. 31 de octubre de 1971. La fiesta de Halloween fue increíble. Espero no acostumbrarme nunca a la magia. Si las calabazas flotantes alguna vez se vuelven normales para mí, obviamente me habré olvidado del mundo real. A veces todavía me sorprende despertarme en un castillo y recordar que soy una bruja. Espero que Petunia esté bien en casa. Tengo miedo de lo que significará esta separación, especialmente ahora que somos diferentes en este sentido. Seb actúa de forma extraña a veces. Creo que no le gusta estar en Slytherin. Algunos de los miembros mayores parecen bastante horribles. Hay rumores sobre magos oscuros y violencia de los que he oído un poco y si hubiera alguno de ellos en esta escuela, casi con certeza sería Slytherin. Una de las chicas allí me llamó sangre sucia con una mueca de desprecio. Tuve que preguntarle a alguien qué se suponía que significaba eso. Ciertamente no es el peor insulto que he escuchado, y no es que alguna vez se lo dijera a mamá y papá. El vecindario de Seb es bastante peligroso y algunos de los adolescentes dicen malas palabras como marineros. Dudo que se jacte de vivir en un vecindario mugle con el resto de su casa o que su padre también sea mugle. Pero, por lo que puedo decir, su padre también es un completo idiota. Las clases son bastante interesantes hasta ahora. Pociones es, en cierto modo, la más fácil y la más difícil al mismo tiempo. Me recuerda un poco al laboratorio de ciencias de la escuela normal mezclado con cocina. Luego agregas ingredientes extraños y listo. Soy compañero de Seb en esa clase y muchas personas nos miran bastante mal. No estoy seguro de por qué se supone que los Gryffindors y los Slytherin se odian. Uno pensaría que no querrían más peleas en una escuela llena de gente aprendiendo magia, pero casi parece que todo el mundo espera eso de nosotros. Es triste pensar que un sombrero decide que niños de 11 años serán enemigos durante los próximos 7 años. La profesora McGonagall y el profesor Slughorn al menos no actúan de esa manera. Si los jefes de casa pueden llevarse bien, ¿por qué no pueden hacerlo los estudiantes? En cuanto a mi propia casa, las otras chicas son bastante amables. Ninguno de ellos nació como yo, por lo que tienden a hacer muchas preguntas sobre el mundo real. Todavía lo pienso así, a veces sienten que piensan que solo vale la pena formar parte del mundo mágico. Pero el mundo no mágico es mucho más grande. No puedo imaginarme renunciar a ello, solo para vivir en unos pocos lugares pequeños como el Callejón Diagon. Sí, era increíble ver todo allí, pero era solo una pequeña mancha en comparación con Londres, que parecía interminable. Los chicos de mi año son en su mayoría la pequeña pandilla de hooligans de Potterhead Black. Se equivocan mucho pero de alguna manera siguen haciendo su trabajo, lo cual me resulta difícil de creer. Creo que los niños que crecieron con la magia ciertamente tienen una ventaja al comenzar aquí. Esos dos parecen tan mimados y arrogantes como los purasangres de Slytherin, pero al menos no se burlan de mí por quienes son mis padres. Sin embargo, Seb realmente parece odiarlos. Creo que parte de esto son los celos. Creció pobre y creo que su padre podría haberlo golpeado. Sin embargo, Black parece no llevarse bien con su familia y su prima Narcisa, una chica de Slytherin, parece odiarlo de verdad. A Potter y Black les gusta coquetear con las chicas. A la mayoría parece gustarles, pero creo que son un poco molestos. Su amigo Lupin parece mucho más tranquilo, pero a veces se mete en problemas con ellos. Aunque está un poco enfermizo. El pequeño Pettigrew lo sigue como un cachorro. Creo que podría estar feliz de tener un grupo de amigos que le permitan unirse. No creo que Seb haya hecho muchos amigos en Slytherin. Sé que tampoco me he acercado a nadie más todavía. Las otras chicas de Gryffindor piensan que es extraño que sea su amiga. Pero no ven que él no es simplemente otro matón de Slytherin como los años mayores. Espero que no aprenda los malos hábitos de sus compañeros de casa. Hubo un Slytherin de 7º año suspendido la semana pasada hasta el próximo periodo.
Los rumores dicen que atacó a una chica y solo un par de prefectos impidieron que la lastimara gravemente. Me preocupa deambular por los pasillos de noche sin nadie más cerca. Los profesores realmente deberían hacer más para detener el acoso y la violencia. Los de grados superiores han aprendido algunos hechizos bastante poderosos. Hubo una pelea entre un par de estudiantes de sexto año que casi hizo un agujero en una de las paredes. Da un poco de miedo darse cuenta de que nuestras varitas son armas mortales. Espero no tener que pelear nunca con el mío. Harry dejó el diario a un lado por un momento y reflexionó sobre la idea de que Sirius Black aparentemente era amigo de su padre desde su primer año en Hogwarts. ¿Podría haber estado fingiendo todo ese tiempo o sucedió algo que volvió malvado a Black? Harry trató de imaginar a Ron creciendo hasta convertirse en un mortífago, luchando del lado de Malfoy, y luchó por ver cómo eso podría ser posible. Es cierto que estaba empezando a ver los defectos de Ron con mayor claridad después de tener que rescatar a Pansy de él a fin de año, pero los momentos en que Ron se comporta como un idiota todavía están a un gran paso de unirse a los asesinos. ¿Qué pudo haber hecho que Black cambiara así? Harry también estaba tratando de lidiar con la idea de que su madre alguna vez había sido amiga de Snape. Podría vomitar si alguna vez descubre que habían salido. Al menos hasta ahora, ella no lo ve bajo ningún tipo de luz romántica. Se preguntó si tal vez eso era parte del problema de Snape. Por las fotos que había visto, sabía que Lily Evans era una chica hermosa. Parecía bastante probable que Snape estuviera enamorado de ella. Eso podría explicar por qué Snape lo odiaba tanto, se parecía mucho a su padre, y si su padre conseguía a la chica de la que Snape estaba enamorado, podría transferir esos celos y enojo a Harry. Aún así no explicaba por qué odiaba a los niños en general y se negaba a actuar ni siquiera en lo más mínimo como un profesional. Snape no debe haber sido un completo bastardo cuando era niño. Su madre no se habría hecho amiga de ese tipo de persona. Lamentablemente, más de 20 años después, las rivalidades entre las casas de Hogwarts todavía desembocaron en intimidación y violencia. Incluso después del final de la guerra contra Voldemort, los hijos de sus seguidores seguían actuando como unos completos bastardos en la escuela. Que Snape les permitiera salirse con la suya era una cosa, pero ¿por qué personas como Dumbledore o McGonagall no hicieron nada para detenerlo? ¿Querían que creciera otra generación de magos oscuros para provocar otra guerra más? Draco había llamado a Hermione sangre sucia el año pasado, justo cuando alguien había insultado a su madre hace tantos años. Parecía como si el mundo mágico estuviera esperando que Harry diera un paso al frente para salvar el día una vez más. Quizás debería empezar por darle un puñetazo en la cara al pequeño Huron. Harry cerró los ojos para intentar relajarse. Había venido al parque para descansar de la magia. Había trabajado tanto este verano que Harry pensó que casi con certeza sería el estudiante más poderoso de su año. No se dio cuenta de que ya era el mejor de su clase y ahora estaba a la par con estudiantes mucho mayores. Por supuesto, nadie más en Hogwarts pasó la última semana trabajando en el amuleto Patronus. Estaba más allá incluso de las lecciones de defensa Stasis, sin embargo, Harry estaba decidido a aprenderlo lo antes posible. No sabía que lo necesitaría incluso antes de llegar a la escuela. Finalmente, llegó el día en que Pansy tenía previsto ir al callejón Diagon con su madre. Harry ya había decidido ir también. Quería poder vigilarla, en caso de que se presentara algún problema desconocido. Su deseo de protegerla era tal que ni siquiera pensó en ello, sus instintos una vez más lo guiaban. Sin embargo, en este caso, la magia, y la magia del anillo de la familia Potter en particular, lo estaban impulsando a cuidar de Pansy. Ella era una compañera potencial y había posibles futuros con ella como madre de la próxima generación de Potter, lo que significaba que Pansy debía ser protegida. Sin embargo, Harry no era consciente de esta capa más profunda de magia que lo llamaba al callejón Diagon ese día. Más que nada solo quería volver a ver a su novia, aunque tuviera que actuar como si aún no estuvieran juntos. Por una vez, Harry se sintió como un adolescente normal, añorando a su chica en lugar de preocuparse por el peligro. Esto le hizo sonreír mientras Dobby lo transportaba a un rincón tranquilo del callejón mientras estaba bajo su capa. Todavía estaba un poco cauteloso a la hora de aparecer en público, pero sabía que Dobby se quedaría cerca si fuera necesario una escapada rápida. De todos modos, esta aparición pública sería un poco diferente de sus incursiones anteriores en el mundo mágico. Para empezar, tenía un guardarropa real, con ropa que le quedaba bien por primera vez en su vida. Tenía un par de anteojos nuevos por primera vez en varios años y la graduación actualizada ayudó mucho más de lo que hubiera pensado.
También tenía una serie de contactos, pero no quería revelar ese pequeño secreto todavía. Por esta razón, tenía un segundo par de anteojos con lentes transparentes para cuando se sintiera paranoico. Con todas las batallas por su vida en las que seguía metiéndose. Perder sus lentes en medio de una de ellas era demasiado peligroso y Harry no estaba interesado en tratar de pelear estando casi ciego a cierta distancia. El callejón estaba bastante concurrido, pero no tanto como el año pasado. Por supuesto, todavía faltaba casi una semana para la escuela, por lo que las prisas tempranas y tardías para conseguir útiles escolares no estaban ocurriendo en este momento. Vio a algunos estudiantes con sus padres dirigiéndose a las distintas tiendas, pero Pansy aún no estaba entre ellos. Sin embargo, se había reunido una multitud en Quality Quidditch Supplies, por lo que Harry se acercó para ver qué estaba pasando. Allí, en la ventana, había una escoba nueva en un podio especial. Un letrero la anunciaba como la nueva Firebolt, la escoba de primera línea. Que, en comparación, hacía que todas las escobas anteriores parecieran juguetes. Más rápido, más elegante, más maniobrable, parecía un sueño hecho realidad para un jugador de Quidditch como Harry. Pero el letrero también revelaba que el precio solo estaba disponible a pedido, y Harry estaba bastante seguro de que eso significaba que sería increíblemente caro. La Nimbus 2000 de Harry era lo suficientemente buena de todos modos, y había hecho que Malfoy pareciera un tonto el año pasado a pesar de que había tenido el modelo más nuevo. De todos modos, era dudoso que los Malfoy pudieran molestarse en malcriar más a Draco en este momento, con Lucius en Azkaban durante los próximos meses. Lamentablemente, se demostró que la falta de fe de Harry en el sistema de justicia era parcialmente correcta. Cualquier hechizo que Lucius hubiera usado contra los muggles era difícil de determinar, y el hecho de que estuvieran encerrados en un calabozo debajo de su mansión lamentablemente no fue un crimen tan severo como debería haber sido. Al final, solo fue condenado a 6 meses de prisión. Sin embargo, los numerosos objetos oscuros encontrados dieron lugar a una fuerte serie de multas. Con suerte, eso al menos llevaría a que Malfoy fuera menos capaz de lanzar sobornos. A Harry le preocupaba que Fudge volviera a su bolsillo una vez que saliera. Harry fue sacado de sus pensamientos por un rostro que reconoció en el reflejo de los escaparates de las tiendas. Allí estaba ella, caminando ligeramente detrás de su madre, que parecía tan gruñona como siempre. Pansy estaba observando a la multitud y vio un destello en sus ojos cuando lo vio a él. Harry se obligó a aclarar su cabeza y la vio caminar hacia Florys y Blotch. Esperó un momento, se giró y lo siguió hasta el interior de la tienda. Pansy estaba en el mostrador, leyendo una lista de los libros que necesitaba a un empleado que frunció el ceño cuando mencionó que necesitaba una copia del libro en el escaparate. El monstruoso libro de los monstruos era aparentemente tan feroz como sugería su título, con copias luchando entre sí. Había una jaula que los separaba del resto de la tienda. Mientras el hombre refunfuñaba mientras caminaba hacia ellos, Harry sintió que esta era una buena oportunidad para una interacción discreta. Además, sería solo lo más educado. Disculpe, señor. ¿Es posible que desee tomar una segunda copia mientras lo hace, ya que yo también necesito una de esas? La madre de Pansy lo miró con ojos severos y críticos. Afortunadamente, su ropa nueva no provocó ninguna desaprobación por parte de ella. Como siempre, sus ojos finalmente miraron hacia su cicatriz. Harry sintió la negatividad saliendo de esta mujer y alcanzó su punto máximo cuando vio quién era él, pero luego una sonrisa apareció en su rostro mientras caminaba hacia él. Bueno, si no es Harry Potter, dijo mientras su mirada continuaba evaluándolo. Al notar el anillo de su familia, agregó, comillas, o ahora es Lord Potter, he tomado mi lugar como jefe de la casa Potter, sí señora. No creo que hayamos sido presentados apropiadamente, aunque sí reconozco a su hija Pansy. Con una mirada dura de su madre, Pansy se acercó y le presentó a Lady Dahlia Parkinson y él se inclinó besando su mano, mostrando la etiqueta adecuada que había aprendido para tal ocasión. La habilidad de ocultar su desdén que había aprendido durante años con los Dursley fue útil en este momento, y forzó una sonrisa agradable en su rostro cuando dijo, un placer conocerla, Lady Parkinson. Es un placer para mí también, Lord Potter. Escuché que estuviste en el año de mi hija en Hogwarts. ¿Qué otras materias optativas estás tomando este año? Runas antiguas y aritmancia también. Buenas decisiones. Pansy está tomando lo mismo. Debes ser bastante ambicioso para tomar las clases más difíciles. Sé que muchos niños de tu edad eligen las opciones más suaves de adivinación o estudios muggles, dijo, y Harry notó la nota de disgusto con la que
Dijo la palabra Muggle. Parece que la adivinación solo sería útil para aquellos que tienen talentos únicos. Dudo que alguno de mis compañeros de clase los tenga, así que no estoy seguro de por qué la escuela pierde tiempo y dinero en la clase. En cuanto a los estudios muggles, dijo, imitando su tono negativo, ya he aprendido mucho porque me obligaron a vivir entre ellos durante muchos años. Comillas, oh, ¿en serio? Eso es interesante. La mayoría creía que te habían llevado a algún castillo escondido después de la muerte prematura de tus padres. Lamentablemente, esa creencia es bastante errónea. Parece que habría sido una vida mucho más interesante de la que podría haber vivido. Es una pena que nuestro gran héroe haya sido criado entre muggles. Pero al menos ahora parece que estás ocupando el lugar que te corresponde, dijo con un tono ligeramente burlón que Harry aún pudo captar. El típico disgusto de los sangre pura por los muggles era muy fuerte por parte de la madre de Pansy y se preguntó brevemente cuánto de esa actitud podría haberse filtrado en Pansy, incluso inconscientemente. Si supiera que todo fue gracias a su hija, pensó Harry mientras continuaban charlando mientras el vendedor registraba sus compras. ¿Cómo reaccionaría la esposa de un mortífago si su hija ayudara al niño que sobrevivió? Probablemente no muy bien, pensó sombríamente. Afortunadamente, el verano casi había terminado y Pansy pronto se iría a Hogwarts con él. Antes de que pudieran salir, se encontraron con Draco y su madre, a quienes la señora Parkinson saludó con una dosis medida de cortés entusiasmo. Después de todo, estos eran auténticos contemporáneos de sangre pura. Narcisa, cariño, es un placer verte de nuevo. Dahlia, un placer como siempre, respondió la señora Malfoy cortésmente pero también con un poco de nervios. Era una mujer atractiva de unos 30 y tantos años con cabello largo y rubio, pero también parecía un poco tensa. Su expresión delataba el estrés que las fechorías de su marido debieron causarle este verano. Algo en los instintos de Harry sugería que tal vez esta mujer no era tan malvada como su esposo y su hijo, pero al mismo tiempo se preguntaba si la miraba con menos desprecio solo porque era una mujer hermosa. Después de todo, las hormonas no siempre son los mejores jueces del carácter. Comillas, ¿puedo presentarte a Lord Potter? Narcisa levantó una ceja y se giró para mirarlo con más interés del que él pensaba. Solo podía adivinar lo que ella podría haber oído de él a través de su marido y su hijo, nada bueno, supuso. He oído que Lord Potter, el orgulloso héroe de Hogwarts, dijo mientras le ofrecía la mano con gracia. Harry lo tomó cortésmente, besando justo por encima de sus nudillos con mucho menos desdén del que había sentido hacia la madre de Pansy hace unos momentos. Notó sus uñas perfectamente cuidadas y la suavidad de su piel y le sonrió mientras levantaba la vista. El hecho de que se pudiera ver a Draco frunciendo el ceño en el fondo hizo que a Harry le resultara difícil no sonreírle, y decidió ser un poco coqueto solo para irritar al pequeño bastardo. Comillas, ¿qué quieres decir con que él sea un héroe? Oh, ¿no habías escuchado a Dahlia? Lord Potter salvó la escuela después de que el heredero de Slytherin supuestamente atacara a varios estudiantes el año pasado. Ciertamente no había oído nada por el estilo. ¿Estabas al tanto de esto, Pansy? Hubo rumores, madre, pero el profesor Dumbledore nunca anunció exactamente lo que pasó. Eso no me sorprende, respondió Narcisa. Al viejo mago nunca le gustó compartir información, comillas. ¿Dónde escuchaste sobre esta? Narcisa antes de las indiscreciones de Lucius, el disgusto era claro en su voz, había todo tipo de rumores en la junta directiva. Él nunca dijo abiertamente lo que pasó, pero cuando regresó de la escuela cerca del final del trimestre, dijo que fue el niño que sobrevivió quien una vez más salvó el día. Díganos, Lord Potter, ¿qué pasó en Hogwarts el año pasado? No estoy seguro de qué debería decir al respecto, comenzó Harry con cautela. Supongo que el profesor Dumbledore tiene sus razones para mantener partes del asunto en privado. Sí, pero quién sabe cuáles son esas razones, respondió Narcisa. Ella estaba buscando información aquí, pero Harry no estaba seguro de cuáles eran sus motivos. ¿Quizás Lucius le había ocultado cosas? Podría decir que hubo varios estudiantes atacados y quedaron petrificados, dijo Harry, sin mencionar lo cerca que estaba de una de las víctimas. No importaba lo agradable que pareciera la señora Malfoy en ese momento, sabía que tenía que sospechar de ella. Hubo todo tipo de rumores sobre cuál podría haber sido la causa. Incluso me culparon a mí durante un tiempo. Comillas, ¿por qué te culparían? Preguntó la señora Parkinson. Porque Potter habla Parcel, soltó Draco con una mueca de desprecio. No era un chico tan dorado una vez que salió a la luz. No seas grosero, Draco, dijo Narcisa, regañando a su hijo. Para deleite de Harry,
Draco parecía bastante nervioso por haber sido avergonzado por su madre. Especialmente considerando que Lord Potter es visto una vez más como el héroe, debes mostrar tus modales. ¿Qué pasaría si tú o uno de tus amigos hubiera sido atacado? Ja. El heredero de Slytherin solo atacó a sangre sucia, dijo Draco antes de ser silenciado con una bofetada. Miró en estado de shock a su madre. Tu padre podría haber tolerado esa palabra en casa, pero no permitiré que digas malas palabras como un plebeyo grosero. Por favor, perdona la grosería de mi hijo, Lord Potter. Estoy seguro de que debe ser difícil para él lidiar con la ausencia de su padre. Un niño necesita un buen hombre en su vida como modelo a seguir. Harry dudaba que fuera capaz de mantener completamente la sonrisa en su rostro, pero lo intentó de todos modos. Sorprendentemente, Narcisa respondió con un atisbo de sonrisa. Ve a buscar tus libros, Draco. Quizás cuando regreses puedas conversar adecuadamente con los adultos, dijo, despidiendo a su hijo. ¿Por qué no ayudas a Draco, Pansy? Estoy segura de que podrías ser una buena influencia para él, dijo Dahlia, despidiendo a su hija. Le lanzó a Harry una breve mirada de angustia antes de seguir al pequeño y molesto maricón. Harry esperaba que Draco la divirtiera con su infantilismo. Después del castigo de su madre, ni siquiera Draco podía ser tan tonto como para causarse más problemas en público. Ahora, ¿podrías continuar con tu fascinante historia, mi señor? La señora Malfoy ciertamente no iba a detener este interrogatorio, pero Harry había tenido suficiente tiempo para imaginar que revelaría en ese momento, poco más de lo que ella podría haber aprendido de su hijo o esposo de todos modos. Como desee, mi señora, dijo Harry con una leve reverencia. Él le sonrió y continuó, algunos en la escuela me culparon por los ataques una vez que se descubrió mi habilidad inusual. Más tarde, el jardinero Hagrid asumió la culpa. En ambos casos, fue el miedo irracional lo que llevó a la gente a conclusiones equivocadas. Punto. El miedo hace que la gente haga cosas tontas, coincidió Narcisa con una mirada que le sugirió a Harry que estaba pensando en algo en particular, y él la encontró aún más intrigante. De hecho, en mi caso, estaba claro que no podía estar detrás de los ataques cuando uno ocurrió mientras me estaba preparando para un partido de Quidditch con mis compañeros de equipo. Cuando ocurrió el ataque final después de que Hagrid había sido arrastrado por error a Azkaban, él obviamente tampoco podría haber estado detrás de esto. ¿Fue atrapado el culpable?, preguntó la señora Parkinson. El culpable lamentablemente escapó del castigo, respondió Harry. ¿Qué quieres decir con eso, Lord Potter? Narcisa notó su críptica respuesta y algo en sus ojos sugirió que conocía al menos parte de la culpa de su marido en el asunto. ¿Sabías que la Cámara de los Secretos ya se había abierto una vez antes? No, habrían pasado muchos años antes de que alguna de ustedes, hermosas damas, naciera, dijo Harry, dejando salir el encanto con una sonrisa. Un estudiante que era el último descendiente de Slytherin la abrió y una niña murió. Nunca fue atrapado. Parece extraño que esto no sea más conocido, dijo Narcisa, instando una vez más a obtener más conocimiento. Cierto. El ataque original no parece haber sido atribuido al heredero de Slytherin. Creo que pudo haber echado la culpa a otra persona en ese momento. Fascinante. ¿Cómo sabes todo esto? Más que un poco de investigación, te lo puedo asegurar. Harry notó que Pansy había regresado con Draco todavía con el ceño fruncido. Incluso puedo revelar la identidad del heredero de Slytherin. Pansy pareció sorprendida de que le revelara esto a dos personas que sabía que eran esposas de mortífagos, pero Harry pensó que sería un experimento interesante. Además, sería muy divertido ver la reacción de Draco. Además, había estado reflexionando sobre si revelar este secreto por un tiempo y no se le ocurrió ninguna razón para mantenerlo oculto. Se había preguntado durante horas por qué el propio Dumbledore nunca había dicho nada, ya que estaba claro que él también lo sabía. ¿Cómo pudiste tú, entre todas las personas, descubrir quién era el heredero de Slytherin? La negación de Draco casi hizo reír a Harry por su idiotez. Probablemente de la misma manera que pude detener los ataques. Después de todo, soy el orgulloso héroe de Hogwarts, al menos según tu madre. Harry le sonrió a Narcisa y Draco se puso de un delicioso tono púrpura en su indignación, le recordó a Harry a Vernon, lo que le hizo sentir la necesidad de ser aún más desagradable con ese pequeño de mierda. Su nombre era Tom Riddle. Era un premio anual de Slytherin en la década de 1940. Puedes buscar sus registros, incluso tiene un premio en la sala de trofeos de Hogwarts. Nunca antes había oído hablar de Tom Riddle. Seguramente, un mago así sería más conocido.
dijo Narcisa, y los instintos de Harry le dijeron que tal vez ella sí conocía a Tom Riddle. No hay familias de magos llamadas Riddle. ¿No esperas que creamos que un nacido muggle sería el heredero de Slytherin?, preguntó la señora Parkinson. Su padre era un muggle, asumo que su madre era una bruja. La razón por la que no has escuchado su nombre antes es que decidió que quería un nombre nuevo. Uno que no lo conectara con su padre. ¿Quieres decir? La madre de Pansy parecía atónita. Harry se giró levemente y usó su varita para dibujar las letras en el aire tal como lo había hecho la sombra de Riddle en la cámara. Las letras se reordenaron y Harry se divirtió al escuchar varios jadeos. Comillas, el señor oscuro no era un mestizo, Draco gritó enojado. Por supuesto que lo era. Odiaba a los muggles porque creció en un orfanato muggle. Supongo que usó todo el tema de la supremacía sanguínea como una herramienta para engañar a los sangre pura para que lo siguieran. Harry sonrió ante la mirada furiosa que Malfoy le estaba dando y observó cómo las dos esposas de los mortífagos tenían respuestas muy diferentes. Dahlia Parkinson parecía tan enojada que parecía sorprendente que fuera capaz de controlarse. Narcisa Malfoy, por otro lado, parecía contemplativa. Draco gruñó enojado y comenzó a alcanzar su varita antes de que su madre lo agarrara del brazo. Harry observó con una cara tan pasiva como pudo, y Narcisa preguntó, si este Tom Riddle era el heredero de Slytherin, ¿cómo volvió a abrir la Cámara de los Secretos 50 años después? Voldemort dejó muchas maldiciones. Respondió, ignorando los jadeos ante el temido nombre. Incluso 12 años después de su partida, hay muchos que todavía tienen cicatrices de su reinado. En este caso, pude hacer retroceder la oscuridad una vez más. Parece que mi destino es tener que defenderme de las artes oscuras. Con suerte, este año podríamos tener un maestro real para la materia en lugar de ese inútil fraude de Lockhart. Narcisa se rió alegremente, rompiendo el momento de tensión. Es bueno conocer a alguien más que vio esa lamentable excusa de mago. Oh, sí, de hecho pude ver cómo se le caía la máscara. Intentó obliviarme a finales de año, para afirmar que había encontrado la Cámara de los Secretos. Admitió haber robado los recuerdos de mejores brujas y magos, obliviating ellos, y luego hacer pasar los hechos como propios. Por supuesto, algunas de las cosas en sus libros eran completamente ridículas e imposibles, así que supongo que hubo muchas historias que él inventó por completo. Una reacción mágica de un hechizo fallido parece haberle quitado todos sus propios recuerdos, lo que parece un castigo bastante decente por sus crímenes. De hecho. Entonces, ¿qué tuviste que hacer para hacer retroceder la oscuridad? Esta vez maté al monstruo que vivía en la cámara. Draco resopló, comillas, ¿por qué deberíamos creerte? Si realmente hubieras matado a una bestia, Dumbledore te habría organizado una celebración. Y aún así no ha habido ninguna mención de ello en el periódico, ninguna investigación sobre lo que condujo a los ataques ni quién causó el problema en primer lugar, respondió Harry con confianza. Es casi como si alguien no quisiera que esto se profundizara demasiado. Notó que Narcisa lo miraba astutamente y Draco palidecía. No importa qué problemas puedan tener algunos con él, nadie pensaría que el director intentaría atacar a los estudiantes nacidos de muggles. Lo más probable es que sea alguien que crea en la supremacía de la sangre. Probablemente alguien con riqueza y conexiones también, si fueran capaces de evitar que el ministerio profundice. Alguien como tu padre, posiblemente, dijo Harry mientras observaba atentamente tanto a la madre como a la madre-hijo para reacciones. Draco parecía a punto de estallar, mientras Narcisa le dirigía una mirada calculadora. Mi padre, comenzó Draco antes de que Narcisa lo interrumpiera con una mirada desagradable. Bueno, esta ha sido ciertamente una conversación fascinante, dijo. Eres bastante interesante, Lord Potter. He oído hablar mucho de ti, por supuesto, pero fue un placer conocerte en persona como dicen. Sin embargo, creo que todos tenemos otros asuntos que atender hoy, terminó y se dirigió hacia la puerta del callejón. Harry se adelantó y sostuvo la puerta abierta para ella, lo que la hizo sonreír ante su comportamiento caballeroso. Los demás lo siguieron, con Pansy detrás, y él le guiñó un ojo brevemente mientras ella le dedicaba una breve sonrisa. Harry realmente no podía esperar a estar a solas con ella otra vez, aunque sabía que ella tendría preguntas sobre por qué decidió revelar todo esto sobre Riddle a su audiencia. Cuando todos comenzaron a tomar caminos separados, una voz enojada gritó, comillas, ahí está la esposa del pervertido. Comillas, y joven pervertido, dijo un segundo.
En un instante hubo cosas volando hacia ellos, y Harry instintivamente sacó su varita y gritó protego Narcisa Malfoy se había estremecido ante los gritos y quedó atónita al ver la varita de Potter pasar a su mano y protegerla. Lo que parecía ser fruta podrida ahora cayó al suelo sin causar daño en lugar de arruinar su túnica de seda. El joven se volvía cada vez más intrigante. A pesar de su evidente enemistad con su marido y su hijo, la trataba con respeto e incluso con un poco de coqueteo. Le divertía pensar que podía atraer tanta atención del chico que vivía entre todas las personas. Esta demostración de magia, sin embargo, fue aún más interesante. Había lanzado un hechizo al menos 2 años más avanzado de lo que debería haber imaginado y lo hizo a una velocidad impresionante. Claramente, las opiniones despectivas de Draco sobre Potter se basaban en su propia envidia delirante. Lucius había convertido al niño en un tonto arrogante, y ella estaba consternada al pensar que tal vez no pudiera reparar el daño antes de que él regresara de Azkaban. Quizás podría organizar algunas salidas familiares los fines de semana de este otoño. Mirando a su hijo, vio que estaba lo suficientemente lejos como para no estar protegido y haber sido golpeado por un par de lo que parecían ser tomates. Tenía manchas rojas en una gran parte de su pecho y un poco en su cabello. Tuvo que reprimir una risa ante su expresión furiosa, tal vez algunos incidentes más como este podrían impactar su sistema y frenar su ego. Se había sentido orgullosa de ser Slytherin, pero en los últimos 20 años, la casa se había infestado de brutos y matones. Le angustiaba ver a su hijo tan imprudente y grosero. Lo más astuto sería congraciarse con alguien tan claramente poderoso como Potter, pero él parecía incapaz de evitar estar constantemente antagonizando. Al girar la cabeza para buscar a los filisteos que la atacarían, vio a 3 hombres huyendo rápidamente por la calle. Aparentemente, incluso los Patán sabían que no debían atacar al niño que vivía él mismo. Parece que estoy en deuda contigo, Lord Potter, le agradeció. Fue un placer, Lady Malfoy, es una pena que no todo el mundo sea tan respetuoso o educado como tú. No creo en la culpa por asociación. Lamento si los problemas de su marido le han causado dolor este verano. Bueno. Al menos hoy sentí un poco menos de dolor, gracias a ti, sonrió y se dio la vuelta, ayudando a Draco con un hechizo de limpieza. Se alejaron hacia la botica, mientras Pansy y su madre se dirigían hacia Madame Malkins. Harry notó que Pansy le dio una mirada curiosa mientras se iba. Tristemente se dio cuenta de que no podía seguirla sin llamar demasiado la atención, así que fue a buscar un lugar donde esconderse. Unos minutos más tarde, pudo ponerse la capa y regresó al callejón. Encontró a Pansy todavía siendo medida para una bata nueva y la observó en silencio. Durante la siguiente hora, la siguió de tienda en tienda. Si bien no sucedió nada más importante, le resultó bastante agradable estar cerca de ella. Había pasado más de una semana desde que había podido verla por más de unos momentos. Se habían acostumbrado a darse un beso de buenas noches, ya que la mayoría de las veces su madre ya se había desmayado antes de irse a la cama, pero la última vez que realmente pudieron disfrutar de estar juntos por mucho tiempo fue cuando ella lo calmó después de enterarse de la fuga de Black Azkaban. El viaje en tren de regreso a Hogwarts no podía llegar lo suficientemente pronto para Harry. Pasaron 2 noches antes de que Harry pudiera visitar a Pansy una vez más. Tan pronto como apareció, la tomó en sus brazos y la besó profundamente. Alejándose, dijo, no es que no aprecie el entusiasmo, pero que te tiene de tan buen humor te extrañé. Realmente no pude pasar ningún tiempo contigo en el callejón, aparte de tratar de sorprender a tu madre y a los Malfoy, bueno. Definitivamente lograste eso al menos. Madre estuvo casi agradable durante el resto del día porque parecía que no podía entender la idea de que el señor oscuro era en realidad el hijo de un muggle. Lo siento, no te dije que estaba planeando revelarlo en público. Lo repasé una y otra vez antes de decidir si decírselo a la gente. La cuestión es que sé que Dumbledore conoce esa verdad desde hace años, así que porque nunca se lo ha contado a nadie no tengo idea. El director puede estar envejeciendo. Muchas de sus decisiones últimamente no tienen mucho sentido. Porque escondió una piedra filosofal en una escuela llena de niños como parte de una trampa para el señor oscuro. ¿No debería al menos intentar actuar como si le importara la seguridad de los estudiantes? Pansy suspiró. Molesta. Comillas porque no me avisaste. Bueno, una vez que me di cuenta de que no había ninguna buena razón para mantenerlo en secreto, estaba cerca del momento en que supe que iríamos al callejón, y pensé que si decía algo al respecto, lo mejor sería que no tuvieras que fingir sorpresa.
A pesar de que ya sabías el secreto, que le contáramos a tu madre en público debería haber sido lo suficientemente impactante como para darte cobertura ante tal revelación. Además, la oportunidad de ver cómo las esposas de los mortífagos lo tomarían como algo demasiado intrigante como para dejarlo pasar. Además, sabía que irritaría a Draco. Tal vez deberías haber estado en Slytherin, Potter, se rió Pansy. Ciertamente hiciste que Malfoy pareciera un tonto, frente a su madre también. Respondió Harry con una risa propia. El hecho de que ella lo abofeteara fue una de las cosas más divertidas que he visto en mi vida. Fue divertido verte coquetear con su madre justo enfrente de él mientras él estaba furioso. Pensé que lo enfurecería y tenía razón. Sí, seguramente fue exasperante. Harry pudo haber pasado por alto su tono molesto al principio, pero rápidamente se dio cuenta. Espero no haberte hecho enojar a ti también, dijo mirando hacia otro lado y sintiéndose un poco avergonzado. Fuiste más que fingir cortesía. No es de buena educación coquetear con otra mujer justo enfrente de tu novia, ¿sabes? Lo lamento. Harry se giró y se arrodilló ante ella, besando sus manos y mirando a Pansy con su expresión más arrepentida. Perdóname, supongo que esta vez lo haré, dijo con un resoplido. Honestamente, me sorprende que hayas podido ser tan agradable con ella considerando su familia. Bueno, había algo en ella que, eso que Harry parecía incómodo y dijo, eso me recordó a ti. Que me imaginé que tal vez ella era lo que podrías terminar si estuvieras atrapado en un matrimonio arreglado con un bastardo como Malfoy. Ciertamente no. Parecía estar muy feliz ni con su esposo ni con su hijo, lo que también me hizo pensar en odio la idea de que termines atrapado así, y me hizo sentir lástima por ella un poco. A pesar de la riqueza Malfoy, ella no parecía particularmente feliz con su vida. Eso podría deberse a la humillación de su marido este verano. Tal vez, pero me pareció un poco más profundo que eso. De todos modos, me hizo más decidido a alejarte de tus padres. Tu padre no ha muerto milagrosamente por casualidad, ¿verdad? No, y aparentemente aparecerá el día antes de que regresemos a la escuela. Sin duda, para sermonearme sobre cómo debo comportarme el próximo año. No hace falta decir que no estoy deseando que llegue. Maldita sea. Bueno, realmente no he podido practicar el hechizo Confundus de todos modos. Sin embargo, mi abogado me escribió un acuerdo de compromiso por si acaso. Lo hiciste, Pansy dijo con una agradable sacudida. La voluntad de Harry de rescatarla todavía asombraba la inseguridad profunda dentro de ella. Por supuesto que sí, respondió con una sonrisa. Parecía divertido por mi entusiasmo, una vez que confirmó que no estaba bajo la influencia de una poción de amor o hechizo de algún tipo. También insistió en que tenía una manera de optar por no participar en el acuerdo si cambiaba de opinión, pero te aseguraste de que tus padres no tuvieran esa opción. Le pareció gracioso, aparentemente hay muchas personas que matarían para tenerme como yerno. No estaba pensando que habría personas que lo harían. Mátame también como yerno, Pansy resopló, entonces quizás quieras conseguir un mejor abogado. No, creo que Sam en general es bastante perspicaz. Ha sido bueno a la hora de acabar con la gente que gana dinero conmigo. Escuché que todos los libros de Harry Potter fueron retirados de los estantes. Sí, esa era una prioridad para mí. Odio esas cosas, gruñó Harry. Pansy ya tenía algunas ideas sobre su horrible infancia y entendía por qué estaba tan enojado que la gente pensaba que vivía una existencia de cuento de hadas. Ella le dio un beso rápido pero profundo. Felicitaciones entonces, Harry se calmó mientras ella mantenía sus manos alrededor de su cuello. Recibiste mucha compensación financiera de los autores, esto todavía está en proceso, pero tiene buena pinta. Y sin duda, más dinero ayudará en nuestros proyectos futuros. En efecto, Pansy lo acercó más y sus labios se encontraron. Tropezaron hacia su cama. Para futuras intrigas, ronroneó. 4 días después, su padre regresó. Edmund Parkinson cruzó furioso el pasillo de entrada de la mansión Parkinson hacia su estudio privado. Dejó a un lado su maletín lleno de documentos comerciales y gritó llamando a su elfo doméstico. Lady apareció de inmediato y se inclinó profundamente. Ya que había aprendido por las malas a no ponerse mal de él. Que tan pronto estará lista la cena, media hora, maestro. Bien. Diles a Dahlia y Pansy que no lleguen tarde. Vete. El pequeño elfo desapareció mientras revisaba varios cajones de su escritorio. Después de unos minutos, volvió a llamar a Lady y le dijo que empacara 2 conjuntos más ya que él se iría esa misma noche. Rápidamente. Puso en orden varios documentos y se sirvió una bebida. Si bien detestaba a los muggles en general,
Tenían sus usos, la amplia variedad de alcohol que creaban era uno de ellos. Regresó al pasillo, encogió su maletín y lo metió dentro de la pequeña maleta que Lady le había preparado antes de caminar hacia el comedor formal. Al tomar asiento en la cabecera de la mesa, uno casi podría pensar que su manera brusca sugería que no le gustaba pasar tiempo con su familia. La verdad era que ninguna de las mujeres Parkinson le importaba mucho. Después de que el hermano pequeño de Pansy naciera muerto casi una década antes, Dahlia no había podido tener más hijos. Eso la hacía inútil para su marido. Pansy, por otro lado, aún podría serle rentable si encontraba la pareja adecuada para ella y ella era capaz de controlar a su marido. Aún mejor si su suegro pudiera ser eliminado de la ecuación, dejándolo como el patriarca de la familia. Los Malfoy eran ahora la pareja obvia, ya que Lucius demostró que ya no era intocable y su hijo había demostrado ser un tonto fanfarrón. Pansy y Dahlia entraron momentos después y lo saludaron respetuosamente. Sabía que ambos la temían y confiaba en que no tendría que recordarles por qué, aunque Pansy siempre había sido más obstinada que su madre. Dahlia había perdido la poca columna que tenía después de la muerte fetal. Su hija todavía necesitaba alguna que otra advertencia para que no le desobedeciera. La comida se comió sin más que una pequeña conversación. Una vez que terminaron, Dahlia habló. Tuvimos un encuentro interesante en el callejón Diagon la semana pasada. Narcisa y Draco estaban allí, así como el joven Lord Potter. Comillas, entonces el chico tenía su anillo en efecto, háblame de él, estaba mejor vestido y era más respetuoso de lo que esperaba. Parece que alguien finalmente le había enseñado algunas de las costumbres del mundo. Pansy tuvo que reprimir una sonrisa ante ese comentario. También parecía encontrar a los muggles un poco desagradables, aparentemente, se crió entre ellos. Sería propio de Dumbledore esconder al niño lejos de nuestro mundo. Lo conocimos en la librería. Al parecer está tomando las mismas materias optativas que nuestra hija. Espero que lo estudies, le ordenó a Pansy con una mirada dura. Quiero saber más de este chico. Parece que Lucius ya cometió el error de subestimarlo. Yo no cometeré el mismo error. Sí, padre, dijo Pansy con la cabeza inclinada. Tuvo que seguir mirando hacia abajo por unos momentos porque una parte de su mente casi la traiciona. Planeaba estudiar mucho a Harry Potter durante el próximo año escolar, pero definitivamente no de una manera que su padre aprobaría. Sin embargo, eso no fue lo más intrigante del niño, continuó Dahlia. Narcisa ayudó mucho a sonsacarle. Aparentemente había escuchado de Lucius. Algo de lo que había sucedido el año pasado en la escuela. Potter supuestamente descubrió quién era el heredero de Slytherin y mató a su monstruo. No dijo que era la criatura, pero según él el heredero era un premio anual de Slytherin de hace 50 años llamado Tom Riddle. Pansy levantó la vista cuando su madre hizo una pausa. Se preguntó si su madre le contaría a su padre el resto de lo que Harry le había revelado y, si lo hacía, temía cómo reaccionaría su padre. No se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Ese nombre suena vagamente familiar, dijo su padre. Miró intensamente a su madre, presionándola para que continuara. El niño afirmó que Riddle era el verdadero nombre del Señor Oscuro, un tenso silencio flotaba en el aire. Pansy miró cautelosamente a sus padres. Su madre debió haber tomado una buena cantidad de vino durante la cena para volverse tan habladora. También afirmó que el padre de Riddle era un muggle. Pansy sintió que se le ponía la piel de gallina. Comillas, lo hizo ahora. ¿Qué más tenía que decir el chico? El tono de su padre era inequívocamente feroz. También insinuó que los ataques a los estudiantes tenían algo que ver con Lucius, que se necesitaría alguien con su riqueza e influencia para evitar que se llevara a cabo una investigación completa. Así que el chico es más inteligente de lo que dicen los rumores. Narcisa ciertamente parecía encontrarlo encantador, dijo Dahlia con una sonrisa. Parecía disfrutar coqueteando con ella y definitivamente ofendió al joven Draco. He oído que son algo así como rivales en Hogwarts. Pansy pensó para sí misma que solo en las fantasías más salvajes de Draco podía considerarse a sí mismo en la liga de Harry, y mucho menos su rival. De todos modos, continuó su padre, Pansy, este año vas a familiarizarte más con Draco. Él es una pareja probable, y con los recientes problemas de Lucius, puede que nunca haya un mejor momento para llegar a un acuerdo entre nosotros familias. Padre, ¿cómo voy a estudiar a Potter sin que Draco interfiera? Pansy preguntó y se enfureció con las órdenes de su padre. Pensó que ahora podría tener suficiente odio dentro de ella como para lanzar la maldición asesina. Moriré antes de convertirme en la señora Malfoy, pensó sombríamente. Usa tu pequeña mente astuta, sé que te he criado mejor que el mocoso Malfoy,
Comillas, y aún así quieres que me case con el mocoso Malfoy. La ira de Pansy se apoderó de ella y exclamó esto antes de poder retenerse. Su padre se levantó de su asiento y dio un paso hacia ella. Vio su varita en su mano y supo que ya era demasiado tarde. Comillas, Crucio estuvo bajo el hechizo solo por un par de segundos, pero se encontró en el suelo sin aliento. Había sentido como si cada músculo de su cuerpo estuviera gritando. Cada centímetro de su piel en llamas. Pansy no pudo mirar a su padre y el odio que habría aparecido en sus ojos solo habría aumentado su dolor. Si pensara que eras lo suficientemente capaz, podría haber considerado a los Sabinis una hija despiadada, una hija a la que pudiera mirar con orgullo, sería capaz de controlar al hijo mientras yo trataba con la madre. Pero todo lo que tengo que hacer es trabajar con él. Es una decepción. Pansy sintió su sombra cerniéndose sobre ella e involuntariamente se estremeció. Deberías reconsiderar tu actitud. Si no, recibirás más disciplina. Te sugiero que le recuerdes a tu hija su lugar en esta casa, le dijo a su madre, y Pansy lo escuchó salir antes de cerrar la puerta principal. Un crujido más fuerte de lo habitual le dijo que él se había aparecido. Pensé que ya sabías que no debías cuestionar la autoridad de tu padre, se quejó su madre. Comillas, Lady, comillas, y señora. El elfo doméstico apareció, y ahora que Pansy podía mirar hacia arriba, vio que la pequeña criatura estaba angustiada por lo que veía. Lleva a Pansy a su habitación. Necesitará descansar mucho antes de mañana. Saldremos a las 9 a.m. Harry disfrutó de una cena temprana con los Britwells anoche antes de regresar al piso superior y hacer las maletas para regresar a Hogwarts. Poco después de terminar, sintió un dolor punzante proveniente de su anillo e instintivamente gritó llamando a Dobby. Su pequeño amigo apareció con preocupación en su rostro. Algo anda mal, gimió. Ve a buscar a Pansy y mira qué le ha pasado. Comillas, sí. Maestro Harry, Dobby gritó y se fue con un crujido. Harry se sintió peor que desde que había sido mordido por el basilisco. Miró la cicatriz de su antebrazo y se obligó a ponerse de pie. Agarró su varita de la mesa y sacó su capa del baúl. Dobby reapareció con lágrimas en los ojos. La señorita Pansy está herida, gritó. Llévame con ella. Con un crujido, aparecieron en el dormitorio de Pansy. Lady estaba temblando en el suelo y Harry miró hacia arriba, escuchando a Pansy gemir desde su cama. Inmediatamente corrió hacia ella. Comillas, pensamiento. Él se inclinó sobre ella. Estaba pálida y hecha un ovillo. Sus ojos se abrieron ante su voz. Comillas, Harry. ¿De verdad estás aquí? Había lágrimas en sus ojos. Lo agarró desesperadamente y lo arrastró hasta la cama. Estoy aquí. Ella estaba llorando en su pecho y él la rodeó con sus brazos y luego besó la parte superior de su cabeza. Harry nunca se había sentido tan impotente. Se suponía que él debía salvarla. Había fracasado. Comillas, ¿qué pasó? Pansy seguía llorando. Lady respondió con voz temblorosa, el maestro castigó a la joven amante. Dobby, necesito una poción para el dolor, la más fuerte que puedas encontrar. El elfo se fue y Harry se volvió para mirar a Lady. Comillas, tu maestro todavía está aquí. No, señorita Pansy, Harry. El maestro se va a trabajar. El maestro se va mucho a trabajar. Comillas, ¿qué pasa con la madre de Pansy? La señora está en su habitación. Comillas, ella sabe que estoy aquí. Lady puso magia silenciosa en la habitación de la señorita Pansy. Lady sabía que el Harry de la señorita Pansy vendría. Gracias, Lady. Dobby regresó sosteniendo un matraz grande. Maestro Harry, señor, esta es la mejor poción para el dolor que Dobby conoce. La señorita Pansy debería tomar 2 tragos ahora. Pansy todavía estaba temblando en su regazo y a Harry le preocupaba que ella no estuviera escuchando lo que sucedía a su alrededor. Se inclinó justo al lado de su oreja. Pansy, cariño, puedes sentarte, le susurró. Ella se giró un poco y lo miró. Ayúdame, Harry, movió los brazos y, con la mayor delicadeza que pudo, la ayudó a levantarse. 2 golondrinas, vale, ella asintió y Harry se llevó la poción a la boca. Ella tosió un poco después de beber y se recostó en su regazo. La poción ayudará a que la señorita Pansy se sienta mejor después de que duerma un poco, maestro Harry. Muy bien, Dobby. Puedes ayudarme, no te vayas, gimió Pansy. No voy a ir a ningún lado. Dobby solo nos ayudará a sentirnos un poco más cómodos para que puedas descansar. Lady se unió a Dobby y pronto tuvieron a sus humanos flotando sobre la cama. Le quitaron los zapatos a Harry y estuvieron bajo las sábanas en solo unos momentos. Dobby, pásame mi varita. Lady, ¿puedes avisarnos si alguien viene a la habitación de Pansy? Lady. Puede, gracias, Lady. Harry estaba reclinado en la cama y Pansy yacía casi encima de él. Él la rodeaba con ambos brazos, pero aún sostenía su varita.
Pansy estaba hundiendo su rostro en su camisa y sus manos todavía lo apretaban con fuerza. Ya está bien, Pansy. Estoy aquí. Intenta dormir, te sentirás mejor. Harry, murmuró. No te vayas. Nunca te dejaré, Pansy, comillas, promesa, prometo. Ella se acomodó contra su pecho y él sintió que sus manos se relajaban. Después de 1 o 2 minutos, se dio cuenta de que se había quedado dormida. Su respiración se había suavizado. Él miró su rostro y vio que, a pesar de las huellas de lágrimas, ahora parecía en paz. Durante los últimos 3 meses, la había visto enojada, riendo, feliz e incluso asustada, pero nunca antes la había visto débil. Que su propio padre le hubiera hecho esto lo enfureció. Edmund Parkinson era hombre muerto. Pero Harry también estaba enojado consigo mismo. ¿Cuántas veces había dicho que la protegería, que haría lo que fuera necesario para alejarla de su familia? Cuando ella lo necesitó, él no estaba allí. Debería haberla secuestrado hace semanas. Mientras su mente corría con recriminaciones y todo tipo de pensamientos sobre lo que debería haber hecho, Harry al principio no sintió sus propias lágrimas caer. Él le había fallado. Pero se juró a sí mismo que nunca más le fallaría. Voy a aprender la maldición Imperius, pensó para sí mismo. Obligaré a su padre a firmar el compromiso justo antes de matarlo. Harry no se dio cuenta de que se había tensado hasta que sintió a Pansy moverse contra él. Respiró hondo para calmarse. En 12 horas estarían en el tren de regreso a Hogwarts. Entonces tendremos un conjunto de problemas completamente diferente. Harry se centró en los pensamientos del próximo año escolar. Podría hacer que Dobby vigilara a Pansy cuando estuvieran separados. Deberían tener aproximadamente la mitad de sus clases juntas. Supuso que tendría pociones con ella como lo habían hecho con los Slytherin los 2 años hasta el momento. Sería interesante ver la reacción de Snape cuando se juntaran en la clase, ciertamente no le gustaría eso. Repasó mentalmente todas las clases. La herbología le parecía una tarea ardua, que le recordaba demasiado haberse obligado a trabajar en los jardines de Petunia. Dudaba que Pansy también disfrutara la clase, aunque no estaba seguro de por qué. Nunca lo habían discutido antes. Historia de la magia podría ser divertida con ella. La clase era tan divertida que tendrían mucho tiempo para cualquier otra cosa, incluso si fuera tan simple como tomar una siesta juntos. Eso le recordó dónde estaba, con su chica durmiendo en sus brazos, y a pesar del motivo, Harry sonrió para sí mismo. Sería bueno tener transfiguración y encantamientos juntos. Podrían descifrar los hechizos rápidamente antes de tener tiempo para otras actividades. Conspirando juntos, como diría Pansy. Sin embargo, los encantos probablemente serían mejores, ya que Flitwick era mucho menos severo que McGonagall. Eso lo llevó a defensa contra las artes oscuras, la clase que realmente no tenía idea de cómo sería el próximo año. Tenía pocas esperanzas de que alguien competente impartiera la clase. Después de todos los peligros que enfrentaba constantemente, Harry había comprado varios libros adicionales sobre defensa y magia para usarlos en combate, tanto contra criaturas como contra otros magos. Al menos, aprendería por sí mismo. Pansy probablemente también querría aprender lo que él encontrara más útil y él definitivamente querría ayudarla. Aún así, sería bueno tener un buen profesor en la clase para variar. Pero Harry no iba a hacerse ilusiones. Finalmente llegó a la astronomía. No estaba seguro de cuál era realmente el objetivo de la clase. Aprender sobre los planetas en el cielo nocturno realmente no parecía tener mucho propósito. Tal vez podría haber estado relacionado con la adivinación o rituales de algún tipo, pero hasta ahora, no parecía más que una mala razón para perder el sueño 1 o 2 veces por semana. Supuso que podría ser agradable observar las estrellas en el cielo con Pansy, incluso romántico, pero no tanto en un ambiente de clase. Especialmente con gente como Malfoy allí. Al repasarlos todos, Harry pensó que historia y encantamientos probablemente serían los más divertidos para compartir con Pansy. De repente, Harry se dio cuenta de lo poco que había estado pensando en Hermione y Ron últimamente. ¿Cómo iban a lidiar con su nueva novia? Ron iba a ser un problema, pero tal vez Harry podría lograr que cambiara de opinión. Al menos eso esperaba. Sacudió la cabeza y dejó a Ron a un lado. Hermione no debería ser un gran problema, aunque definitivamente querría saber todo sobre su relación. Así era ella. Harry iba a tener que empezar a trazar algunos límites con ella. La privacidad de él y de Pansy requeriría detener a Hermione antes de que se enojara. Aún así, no le preocupaba su reacción.
Al menos no hasta que Pansy la insultó, lo que Harry reconoció que sucedería tarde o temprano. Hermione todavía era demasiado estricta con la autoridad y creía todo lo que leía en los libros. El fiasco de las clases de Lockhart el año pasado lo demostró, ya que aduló al bufón durante todo el año. Por mucho que le agradara, Hermione era demasiado terca y de mente estrecha. Había sido obvio que Lockhart era un fraude durante meses, pero Hermione se negaba a entrar en razón. Era realmente triste que su amigo, que supuestamente era tan brillante y lógico, pudiera dejarse engañar tan fácilmente con una sonrisa. Si Voldemort volviera tan guapo como lo había sido el adolescente Tom Riddle, Hermione estaría condenada. Mientras Harry sofocaba una risa ante este pensamiento, sintió a Pansy moverse contra él. —¿Qué hora es? Ella murmuró. —Casi medianoche, respondió mientras miraba su reloj. —¿Te quedaste? Prometí que lo haría. Si lo hiciste. Sintió que sus manos se alejaban de debajo de sus costados. Mientras trepaba hacia él. Dejó su varita mientras ella lo besaba. —Gracias, lo lamento, ¿por qué debería haber hecho más? Debería haberte secuestrado hace semanas. SHH. Esta noche no fue tu culpa, Harry, dijo Pansy, tomando su rostro entre sus manos. Ella lo obligó a mirarla. Sabía que no debía discutir con mi padre, simplemente perdí los estribos. Si te hubiera robado de aquí, habrían venido a por mí y podría haber sido aún peor. ¿Quieres contarme qué pasó? Mi padre me dijo que me familiarizara más con Draco ya que seguramente terminaría con él. Discutí con él. Él usó la maldición Cruciatus contra mí. Ella apartó la mirada de él con lágrimas en los ojos y Harry sintió que se le rompía el corazón. Edmund Parkinson no era solo un hombre muerto, arriba. A torturar al bastardo por lastimar a Pansy. Lo siento mucho, dijo mientras besaba su frente. No fue la primera vez. No tomé lo suficientemente en serio sus órdenes antes de comenzar la escuela y él se aseguró de que recordara cómo se suponía que debía actuar. Cuando salgo de aquí por la mañana, nunca volveré. Bien, no quería dejarte volver aquí de todos modos. Bueno, supongo que es bueno que estemos de acuerdo, dijo con una sonrisa. Necesito levantarme. ¿Estás seguro de que te sientes bien? Necesito hacer algunas cosas antes de irme. Voy a asaltar este lugar. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Coge el baúl del lado derecho de mi armario. Harry se levantó para hacer lo que ella le pedía. ¿Lady? Sí, señorita Pansy. Se encuentra bien, mucho mejor ahora. Mi madre está dormida, sí, mi padre tampoco ha vuelto a casa, no, señorita Pansy. Bien. Gracias por toda tu ayuda este verano. Vamos a hacer las maletas. ¿Puedes venir a decirme si mi madre se despierta? Sí, señorita. La señorita Pansy no volverá, ¿verdad? No, Lady, no lo soy. Lady extrañará a su Pansy. La pequeña elfa abrazó sus piernas y lloró suavemente. Yo también te extrañaré. Pero tengo que irme. Lady entiende, dijo, y mientras miraba hacia arriba, Pansy vio amor en sus ojos, no muy diferente a la forma en que Dobby miraba a Harry. Si la señorita Pansy necesita ayuda, Lady la echará de menos si puede. Gracias, Lady. Espero que mamá te trate mejor una vez que me haya ido. Lady desapareció y a Harry se le ocurrió una idea. ¿Podrías liberarla dándole ropa? No. Si bien ella pertenece a mi familia, mis padres son sus dueños. Los niños no pueden liberar a los elfos domésticos. Ese poder solo se les da a los adultos. O eso es muy malo, que estabas pensando si pudieras liberarla, entonces podría unirla a mí y hacer que ella te cuide. Pansy asintió, lástima que eso no funcionará. Encontró su varita y lanzó hechizos amortiguadores en sus pies. Harry notó que ella hizo una mueca de dolor y tomó la poción. Toma otro trago, no sabía que eras un sanador, dijo, mientras su intento de reír se convertía en tos. Harry pasó un brazo alrededor de su cintura y levantó la poción hacia su cara. Ella levantó la mano y tomó un trago. Me siento mejor, no tienes que cuidarme. De todos modos, cuidaré de ti esta noche, dijo mientras ella se apoyaba en él. Me hará sentir mejor si me dejas. Ella murmuró un acuerdo en su pecho y Harry se dio cuenta de que se sentía mejor mientras ella lo abrazaba. Cuando esté bien, tal vez podamos jugar al paciente sanador. Harry se rió y dijo, eso suena divertido, pero solo si no te vistes como Madame Pomfrey. Pansy se rió en respuesta. ¿Qué quieres que me ponga entonces? Bueno, en el mundo Muggle existe la idea de un traje de enfermera sexy. ¿Y te gustaría ver a tu novia usando uno de estos sexy trajes de enfermera? Dios, sí. Harry miró hacia abajo y vio una sonrisa en su rostro. Bueno, tal vez si continúas cuidándome tan bien,
necesitarás ser recompensado por una novia agradecida. Ella le dio un breve beso. Trae el baúl y sígueme. Nuestra pequeña empresa criminal tiene trabajo que hacer esta noche. Harry la siguió por el pasillo con el baúl flotando delante de él. Ella lo llevó a una biblioteca y le dijo que abriera el tercer compartimento y luego rápidamente comenzó a hacer flotar libros hacia él. Afortunadamente, el baúl los clasificó automáticamente, así que todo lo que Harry tuvo que hacer fue dejarlos dentro, lo cual fue bueno ya que Pansy rápidamente le enviaba libros por docenas. Media hora más tarde. Aproximadamente una cuarta parte de los estantes de la biblioteca estaban vacíos y se trasladaron a otra habitación. Durante la siguiente hora, Pansy lo condujo por la casa llevándose todo tipo de cosas. Liberó una caja fuerte escondida llena de oro de una habitación y una caja fuerte escondida diferente llena de una variedad de objetos mágicos de otra. Asaltaron el suministro de pociones de la familia. Harry estaba nervioso cuando ella lo llevó a la habitación de su madre, pero ella simplemente le pidió prestada su capa y la esperó en el pasillo. Después de un par de minutos tensos, regresó con una bolsa llena de joyas. Cuando regresaron a su habitación, ella explicó que su madre usaba un par de prendas diariamente pero que lo que Pansy tomaba estaba escondido en lo profundo de un cajón. Y solo salía para eventos formales. La mayor parte de lo que estaban tomando no se echaría de menos hasta dentro de algún tiempo. Harry preguntó sobre la biblioteca y Pansy respondió que su madre tenía su propia biblioteca abajo que estaba llena de ficción plebeya para esposas aburridas y solo ella y su padre frecuentaban la biblioteca de arriba. Con suerte, podría estar ausente por negocios. Durante semanas o meses más antes de encontrar su obra. Dobby fue de gran ayuda ya que despojaron la mayor parte de sus pertenencias de su habitación y armario. Se llevó el baúl lleno, dejando poco más que la ropa que planeaba usar por la mañana, su baúl de la escuela y su cama. Pansy sugirió que incluso Dobby se hiciera cargo de la cama después de que ella se fuera por la mañana, y por muy grande y cómoda que fuera, Harry estuvo de acuerdo. De todos modos estaban limpiando todo lo de Pansy, sus padres notarían que le quitaron la mayoría de sus pertenencias a su habitación, por lo que también podrían llevarse los muebles. Dobby le dijo a Harry que no tendría espacio para la cama en ninguna de las habitaciones, pero Harry simplemente le dijo que la pusiera en la sala del apartamento hasta que pudieran ir allí y comenzar a arreglar las cosas. Existía la posibilidad de que ni siquiera decidieran quedarse allí. Había elegido esa propiedad principalmente para su verano porque esperaba que fuera el lugar más discreto. Si la gente, es decir, Dumbledore, hubiera intentado localizarlo ese verano, Harry pensó que comenzarían con las propiedades conocidas de Potter. Su paranoia por haber sido encontrado este verano había disminuido en gran medida, pero el ataque a Pansy le hizo querer estar absolutamente seguro de que donde quiera que se quedaran en el futuro sería lo más difícil posible para los Parkinson poder encontrarlo. También tendría que descubrir qué protecciones y defensas podría haber establecido para su futuro hogar. Finalmente, Pansy terminó todo lo que quería lograr y volvió a meterse en la cama. Dobby le entregó a Harry una poción y él rápidamente la bebió. Comillas, ahora qué poción está tomando mi sanador justo antes de acostarse, una poción de energía. Te dije que te cuidaría esta noche. Lo dije en serio, se metió en su cama, pero se sentó a su lado, con su varita en mano. Harry, no tienes que hacer eso, dijo mientras se acurrucaba en su lado izquierdo. Él la besó en la frente y respondió, sí, lo quiero. Duerme un poco. Tú también necesitas descansar. Tal vez pueda tomar una siesta en el tren. Si no, simplemente me acostaré temprano después del banquete. Comillas, ¿estás seguro? Estoy seguro. Buenas noches, Pansy, ahora lo es, murmuró mientras recostaba la cabeza, usando su estómago como almohada. Dulces sueños. Unas horas más tarde, Pansy comenzó a moverse poco después de que la luz entrara en la habitación. Ella sonrió al sentir el calor de su almohada, el pecho de Harry que respiraba lentamente. Al levantar la vista, vio que su expresión cansada se transformaba inmediatamente en una sonrisa. Buenos días, hermoso, después de lo de anoche, dudo que ninguno de los dos luzca muy bien. Me hiere, señora, respondió con una sonrisa. Comillas, estás sugiriendo que el cansancio y la preocupación pueden disminuir mi buena apariencia. Te ves como una mierda, Harry. Bueno, todavía digo que te ves hermosa. Eso le valió un beso y a ninguno de los dos pareció importarle demasiado el aliento de la mañana. Comillas, ¿qué hora es? Miró su reloj y respondió, casi las 7. Entonces tenemos mucho tiempo. Voy a tomar una ducha larga y agradable, haré que Dobby te lleve a casa y haga lo mismo. No creo que deba dejarte sola aquí, Lady. Comillas, sí,
Señorita Pansy, padre no ha regresado, ¿verdad no señorita? Comillas, mamá todavía está dormida. Sí señorita, bien, dijo mientras se volvía hacia Harry. Relájate Harry, ya casi nos vamos de aquí. Todavía no quiero dejarte, no después de anoche, si pasa algo, cualquier cosa, prometo llamar a Dobby y salir de aquí. Además, ¿no puedes seguirme a la ducha?, dijo con una sonrisa. Comillas, ¿estás seguro?, preguntó con una sonrisa maliciosa. Nunca se sabe qué males pueden acechar en su baño. Puede que seas mi novio, pero todavía no puedes seguirme a la ducha. Pansy se rió cuando Harry puso una expresión ridículamente tonta pero soñadora en su rostro. Solo me voy a centrar en la parte que todavía no es de lo que acabas de decir. Está bien, pero vete a casa, come algo y aséate. Después de eso, volveré. Me esconderé debajo de mi capa, pero quiero asegurarme de que tu madre no haga nada antes de que lleguemos al tren. ¿Y si tu padre regresa? Pansy vio la expresión de odio en su rostro. Había visto su ira y frustración salir a la luz varias veces, pero nunca había visto esto. La excitaba en un nivel profundo y primario. Harry no descubriría por un tiempo cuánto amaba ella que él odiara a su padre. No te preocupes por eso, Harry. Los negocios son mucho más importantes que la familia para él. Más vale prevenir que lamentar. Muy bien, ve a casa, límpiate y come, luego regresa y sígueme debajo de tu capa. Deberíamos ser unas de las primeras personas en subir al tren. Nunca he estado tan feliz de que mi madre quiera deshacerse de mí lo más rápido posible. Harry llamó a Dobby y se fueron. Pansy fue al baño y pasó mucho tiempo disfrutando del relajante agua caliente. Dedicó aún más tiempo a divertirse mientras se emocionaba con sus pensamientos sobre Harry. Fue una de las lluvias más largas de su vida. La siguiente hora pasó rápidamente para ella mientras se vestía y bajaba con su baúl del colegio. Puede que no se lo hubiera admitido, pero estaba encantada con la naturaleza sobreprotectora de Harry mientras la seguía bajo su capa, incluso cuando lo sentía mirándola desayunar. Durante tanto tiempo nadie la había protegido. Que Harry llegara a este extremo aparentemente innecesario fue como una hoguera en medio de una tormenta de nieve. Ella iba a tener que recompensarlo por esto, y tenía muchas ideas de cómo hacerlo después del tiempo que pasó en la ducha. A las 9 a.m. en punto, Pansy y su madre llegaron al andén 9 y 3/4. El tren estaba esperando y solo había un par de familias más que ya estaban allí. Una de ellas llevaba una insignia de prefecto y una túnica que la identificaba como Ravenclaw. Serían del tipo que son demasiado puntuales. Contuvo un bufido y se despidió de su madre mientras agarraba su baúl y se dirigía al tren. Tan pronto como llegó a la puerta, vio a Harry esperándola. Agarró su baúl con una sonrisa y caminaron hacia la parte trasera del tren, donde Harry ya había reclamado un compartimento. Con el baúl guardado, empezó a besarle las luces. Hicieron una pausa solo para respirar y ambos tenían enormes sonrisas en sus rostros. Comillas, eran libres ella. Respondió a la alegría de Harry con una risa. No es para siempre, pero no te preocupes, tengo un plan para lidiar con mis padres. Comillas, ¿estás seguro? Déjamelo a mí, Harry. Soy el cerebro de nuestra asociación, ¿recuerdas cómo desee, señora? Se rió entre dientes. Pudo ver que Harry estaba claramente agotado por la noche anterior. Demonios, ella también estaba emocionalmente agotada después de todo, pero al menos podía dormir con él cuidándola. Pansy lo abrazó y pudo sentir su cuerpo cansado hundirse un poco dentro de ella. Necesitas descansar un poco. Por mucho que quiera discutir y besarme más, una siesta sería una buena idea. Pansy se sentó junto a la ventana y le dio unas palmaditas en el regazo. Fuiste mi almohada anoche, ahora es mi turno. Harry lanzó un hechizo de aviso a la puerta y se estiró. Él apoyó la cabeza en su regazo y ella comenzó a pasar los dedos por su cabello. Comillas, Dobby, comillas, sí, señorita Pansy, comillas, puedes estar atento a los amigos de Harry, Hermione Granger y los Weasley. Dobby puede hacer eso, señorita. Bien. Avísanos cuando lleguen aquí. Mientras tanto, Harry necesita una siesta. La desaparición de Dobby fue inusualmente silenciosa, pero mirando hacia abajo vio por qué. Harry ya se había quedado dormido. Ella distraídamente continuó pasando sus dedos por su cabello mientras pensaba en el plan que había decidido. Ciertamente sería peligroso, pero ahora tenía absoluta fe en Harry. O al menos eso esperaba. Él había demostrado su carácter y ella estaba bastante segura de que al menos una de sus habilidades sería necesaria. Por lo que había visto de sus habilidades mágicas, también tenía bastante confianza en ellas.
Alejarme permanentemente de sus padres siempre fue algo que ella quiso, pero después de lo de anoche, su convicción era más fuerte que nunca. Si todo salía según lo planeado, incluso tendría una manera de lidiar con molestias como Malfoy y el resto de sus compañeros. Por supuesto, acercarse a Harry también sería un beneficio maravilloso. Mirando al joven que dormía en su regazo, se dio cuenta de que estaba segura de lo que quería. Incluso ahora, tenía su varita en mano, listo para luchar para protegerla. Aún así, se sentía extraño confiar completamente en otra persona como sabía que iba a hacer. Durante toda su vida, otras personas habían sido decepcionantes, en el mejor de los casos. Sus compañeros de año. En Slytherin eran todos horribles. El resto de la escuela inmediatamente desconfió de ella por su casa. Tenía poca fe en que los amigos de Harry la tratarían mejor, pero honestamente, no le importaba. Weasley era un tonto vago, celoso y tonto. Ella realmente no entendía por qué Harry era su amigo. Sabía que tarde o temprano se produciría una confrontación y tenía confianza en que Harry la elegiría. Después de todo, la pelirroja no sería capaz de competir con una novia, especialmente no con una novia que haría las cosas que le haría a Harry muy pronto. Sonrió para sí misma ante la idea de librar a Harry del gilipollas, pero reconoció que tendría que tener cuidado de no molestar a Harry al mismo tiempo. Lograr que se concentrara más en aprender magia ya fue un éxito, asegurarse de que él no perdiera demasiado tiempo bromeando con el estómago sin fondo no debería ser un gran desafío para ella. Granger, por otro lado, podría ser un problema mayor. Pansy no tenía muchos problemas con la chica nacida de muggles, pero definitivamente era más formidable que Weasley. Afortunadamente, sabía que Harry la veía solo como una amiga, y Pansy ya se había dado cuenta de que la tendencia del ratón de biblioteca a ser mandón y entrometido a veces irritaba bastante a Harry. Al menos ella no lo detendría como lo haría Weasley. Aún así, tendría que vigilar a Granger, en caso de que comenzara a tener nociones románticas sobre su novio. Desde el año pasado, sabía que Granger estaba enamorada de Lockhart, así que tal vez simplemente tenía un gusto terrible para los hombres. Eso explicaría por qué no parecía interesada en Harry todavía. La pequeña Ginny Weasley, por otro lado, estaba muy interesada. Harry encontró a su evidente amor platónico un poco ridículo, una opinión que Pansy compartía. Puede resultar divertido presenciar el hecho de no poder hablar en su presencia. Además, la pequeña pelirroja acababa de cumplir 12 años y, además, era una inmadura. Pansy cumpliría 14 años antes de fin de año, y cualquier inmadurez había sido eliminada hacía años. Ginny no tenía ninguna posibilidad contra ella. Si reuniera el coraje para intentar algo, Pansy se aseguraría de que Harry no necesitara ninguna atención femenina que no fuera la suya. Estos pensamientos le trajeron a la mente varios rituales que esperaba realizar con Harry bastante pronto. En verdad, una pequeña parte de ella estaba un poco asustada por algo de lo que quería hacer, pero una parte mucho mayor de ella estaba llena de emoción. Estaba segura de su pareja elegida y eso hizo que el resto de ella tuviera mucha más confianza. Mirarlo de nuevo la hizo sentir aún más positiva sobre su decisión. Harry había crecido varios centímetros y se había llenado muy bien este verano. El chico bajo y flaco que había visto por primera vez hacía 2 años ahora era bastante alto para su edad. Pansy aún no sabía acerca de los años de desnutrición y hambre ocasional que los Dursley le habían infligido, pero una vez que lo supiera, habría un ajuste de cuentas increíble. Harry no se despertó hasta que eran casi las 11. Dobby había usado su magia para asegurarse de que su maestro pudiera dormir tranquilamente el mayor tiempo posible. El maestro Harry lo había necesitado después de permanecer despierto para cuidar a su señorita Pansy la noche anterior. Proteger a su familia era algo que el elfo doméstico podía entender, pero ver lo devoto que era Harry por la señorita Pansy tocó una parte profunda de Dobby. Los malos muggles habían tratado mal al gran Harry Potter, tal como los malos maestros habían tratado a Dobby. Incluso después de eso, el maestro Harry fue bueno y cuidó a su señorita Pansy. Dobby nunca había oído hablar de un mago que actuara como un elfo doméstico. El gran Harry Potter había sufrido la carga de un elfo doméstico pero aún atendía a su familia. Dobby se sintió más orgulloso que nunca de haber encontrado un mago así. Finalmente, la siesta de Harry terminó cuando escuchó la puerta del compartimento abrirse. Sus ojos se abrieron y vio a Pansy guiñar un ojo mientras lo miraba. Empezó a sentarse. No digas nada de que soy tu novia todavía, susurró, con un brillo travieso en sus ojos. Él asintió con la cabeza.
Comillas, ¿qué está haciendo ella aquí? Ron casi gritó cuando se detuvo en la puerta. Ginny chocó contra él. Harry simplemente se puso de pie y ayudó a Hermione a guardar su baúl. Parece que ella se está sentando conmigo, Ron, dijo Harry mientras Hermione le daba un abrazo. Escondió la sonrisa divertida en su rostro en el pelo tupido de su mejor amigo. Comillas, porque está sentada contigo. Bueno, me estaban usando como almohada, resopló Pansy. Quizás tenga que cobrarte por ese Potter. 1 galeón por hora por el alquiler de vueltas. Tienes una vuelta costosa, pero afortunadamente puedo pagarla, respondió Harry con una sonrisa. Hermione tenía una jaula para mascotas que contenía un gato grande con la cara aplastada que estaba dormido. Ron todavía estaba parado en la puerta, boquiabierto. Comillas, ¿vas a entrar, Ron? Parece que se está formando una fila detrás de ti. Ron gruñó y entró. Harry ayudó a los dos Weasley a guardar los baúles. Ginny se sonrojó mientras tartamudeaba su agradecimiento. Harry se alegró de que Hermione se hubiera sentado al otro lado, por un lado, pero ahora Ron estaba sentado justo enfrente y mirando enojado a Pansy. Ginny tampoco parecía contenta de ver a otra chica en el compartimento. El silencio apenas había comenzado a volverse incómodo. Comillas, ¿porque necesitabas una siesta incluso antes de llegar a Hogwarts? Harry preguntó Hermione. Bueno, tuvo una noche muy ocupada, ¿no es así? Harry. Pansy respondió. Era difícil mantener su rostro neutral al ver los rostros sorprendidos de sus amigos. Solo una parte estuvo realmente ocupada, pero aún así me perdí bastante sueño, bromeó. Harry, ¿en qué tipo de problema te estás metiendo ahora? Hermione parecía emocionada de poder empezar a sermonear. Harry, ya. Solo 1 o 2 empresas criminales menores. Comillas, delincuente. Hermione gritó. Aquí vamos, pensó Harry. Todos a bordo del tren de la indignación de Hermione Granger. Harry, me prometiste que estarías siendo seguro y cuidadoso este verano. Convertirse en un criminal está muy lejos de ser seguro y cuidadoso. Conociendo tu suerte, seremos arrestados en medio del viaje en tren. Se supone que estabas trabajando duro este verano. Si te llevan a la cárcel, ¿quién me ayudará a mantener a Ron a raya este mandato? Oye, Hermione, cállate, Ronald. Hermione rápidamente descartó a la fanfarrona pelirroja. Bueno, estoy esperando respuestas, Harry. Comillas, como me veo te ves muy bien, Harry, respondió Ginny antes de mirar hacia otro lado, sonrojándose locamente de nuevo. Gracias, Ginny, dijo Harry mientras miraba a Hermione. Parece que has tenido un gran crecimiento este verano, pero definitivamente no estás gordo, Harry. Tampoco soy piel y huesos, lo cual es una gran mejora, déjame decirte. Aún no respondes a mis preguntas. Muy bien, para empezar, Ron es un niño grande, si se mantiene o no a raya depende de él. Pero no, lo siento, Hermione. Conocí a su madre. Ron no necesita que nadie más lo asfixie. Como Ron elige cambiar a medida que crece es su elección. No es tuya ni mía. Si estoy de acuerdo o no, esa no era mi pregunta principal, y lo sabes, Harry, dijo Hermione con un resoplido descontento. Está bien. He sido cuidadoso y seguro este verano. Nadie ha intentado matarme en 3 meses completos. Eso no tiene gracia, Harry. ¿Qué es eso de las empresas criminales? Entonces no puedes aceptar una broma, ¿verdad? Granger. Pansy interrumpió. Harry solo pudo mirarla brevemente sin sonreír. Entonces, ¿cómo estuvo el verano de todos? Preguntó Harry. No cambies de tema, Harry. Hermione le frunció el ceño. Está bien, robo, secuestro, allanamiento de morada, conspiración para cometer asesinato y, mi favorito, robar corazones, dijo Harry con una ceja levantada y una expresión lasciva. Exagerada. Agarró la mano de Hermione, se inclinó y besó el dorso. Mirando hacia arriba, preguntó, comillas, ¿está funcionando, querida Harry? ¿Qué? Tartamudeó Hermione, incapaz de formar una respuesta coherente. No estoy segura si le has robado el corazón o simplemente la has dejado perpleja, Potter, dijo Pansy con una sonrisa. Cada vez que puedas dejar a Hermione sin palabras es una victoria. Pansy, lo tendré en mente. Harry notó que Ginny parecía celosa de su trato hacia Hermione, a pesar de su naturaleza bromista. Comillas, ¿cómo estuvo tu verano? Ginny? Estuvo bueno, murmuró. Escuché de Ron que tu familia iba a Egipto. Eso debe haber sido bastante interesante. Ron finalmente fue sacado de su silencio de mal humor. Oh, sí, vimos un montón de cosas interesantes. Pirámides y tumbas. Bill rompe maldiciones. Es mi hermano mayor, trabaja para los duendes. La mejor parte fue cuando los gemelos intentaron encerrar a Perky en una de las tumbas. Punto. Ginny se rió,
Pansy resopló y Hermione quedó horrorizada. Comillas, encerrar a alguien en una tumba no es divertido, Ronald comillas lo es si es Perky. No tenías que estar cerca de él este verano. Él es el premio anual este año, y desde que se enteró. Ha sido aún más molesto que nunca. Los gemelos encantaron su placa para que dijera Big Head Boy esta mañana. Espero que no se haya dado cuenta todavía, añadió Ginny. Hermione, debemos respetar los deseos de la familia, dijo Harry antes de que Hermione pudiera interrumpir. Claramente, el clan Weasley no quiere que Perky permita que esto lo haga aún más pomposo. Debemos prestar atención a esta decisión y trabajar para mantener a Perky a raya durante este mandato. Ese puede ser un nuevo proyecto para usted, cómo evitar que la autoridad abuse de la autoridad pretencioso a través de una levedad y ligereza medidas, comillas que preguntó Ron. Le hacemos bromas a Perky cuando se pone molesto. Oh. Sí, buena idea, Harry. Fred y George estarán felices de saber que estás de su lado. Bueno, el año pasado fueron dos de las únicas personas de mi lado, así que parece justo. Harry notó que Ginny palidecía un poco después de mencionar su primer año. Obviamente, ella todavía tenía problemas con lo que le había sucedido. Esto no fue una sorpresa para él. Unas vacaciones familiares podrían haber aliviado algo de estrés, pero estaba bastante seguro de que Ginny necesitaba algo más. Parecido a una terapia para lidiar con el hecho de estar poseída por el espíritu del diario del adolescente Voldemort. Eso le hizo pensar que tal vez debería intentar descubrir qué tipo de magia podría haber creado algo como el diario. Primero, sin embargo, Harry necesitaba descubrir cuánto ojo podría necesitar para mantener al Weasley más joven. La posesión no podía ser buena para ti y sospechaba que superarla tampoco sería fácil. Si tuviera más problemas este año, sin duda le correspondería a Harry arreglar cualquier pesadilla que pudiera ocurrir. Hermione, ¿cómo estuvo Francia? Harry sabía que poner las cosas en marcha la llevaría a comenzar un monólogo detallado, y durante la siguiente media hora, eso fue exactamente lo que obtuvieron. Él y Pansy compartieron un par de miradas conspirativas, pero él se concentró principalmente en observar a Ron y Ginny en busca de más indicaciones de cómo podrían tratar a Pansy. Afortunadamente, los Weasley no dijeron nada más sobre ella durante bastante tiempo. Las incoherentes historias de Hermione sobre museos, arte y todo tipo de atracciones turísticas dejaban poco espacio para que la rudeza de Ron volviera a manifestarse. Finalmente, Ron contó historias algo más detalladas de Egipto. Ginny no añadió mucho a la discusión, claramente todavía estaba luchando por poder hablar con Harry sin sonrojarse o tartamudear. No fue una sorpresa que Ron hablara bastante sobre la comida exótica. Aparentemente, solo los platos más picantes podían molestarle el estómago. Ginny llegó a burlarse un poco de él la única vez que Ron tuvo que pasar la noche corriendo de regreso al baño. Afortunadamente, esa parte de la discusión terminó casi una hora antes de que pasara el carrito de comida y todos consiguieran algunos bocadillos para aguantar el resto del viaje. La naturaleza inquisitiva de Hermione finalmente hizo que las cosas volvieran a centrarse en por qué Pansy estaba en el compartimento con ellos. Entonces, ¿por qué tú y Pansy Parkinson son amigos? De repente ella preguntó. Bueno, realmente todo es gracias a Ron, comillas ¿qué? ¿Cómo es mi culpa después de todo? Nos presentaste, comillas ¿de qué estás hablando, amigo? Comillas no recuerdas haberla atacado con los gemelos. Algo acerca de que ella era solo una serpiente malvada, igual que Malfoy, y de alguna manera fue su culpa que Ginny casi muriera en la Cámara de los Secretos. Dijo Harry todo esto con tanta tono lo más neutral posible, mientras intentaba observar el rostro de Pansy. Desde su periferia, pudo ver que ella le fruncía levemente el ceño a Ron, quien parecía más indignado que avergonzado. Ginny palideció ante la mención de la cámara y Hermione pareció sorprendida de que Ron hubiera intimidado a Pansy solo por ser una Slytherin. Si bien ella misma pudo haber tenido problemas con algunos de ellos, el sentido de justicia de Hermione estaba indignado por el comportamiento de Ron. Harry estaba complacido por esto, esperaba poder tenerla de su lado sobre su nueva relación con Pansy y tal vez ella podría ayudarlo a lograr que Ron también regresara. Ron intentó farfullar algo pero no se le ocurrió nada que decir. Comillas ¿te estabas molestando con ella, Ronald? No. Puedo creer que te hayas convertido en un matón. Hermione resopló. Comillas pero ella es una Slytherin. No todos en Slytherin son como Malfoy, Ron, dijo Harry mientras Pansy resoplaba. Al estar en la misma casa que él, tengo más razones para odiar a Malfoy que cualquiera de ustedes. Tengo que estar mucho más cerca del molesto Ponce. Créanme, ninguno de ustedes odia a Malfoy más que yo. Harry sabía
La razón por la que ella lo odiaba tanto y pensó para sí mismo que odiaba a Draco mucho más que antes, solo por el bien de Pansy. De hecho, la idea de que su novia fuera obligada a casarse con esa escoria hizo que su ira estallara brevemente antes de recordar la conversación que tenía lugar a su alrededor. Comillas, ¿por qué deberíamos creerte?, preguntó Ron enojado. No me importa lo que creas, Weasley, respondió Pansy con burla. Comillas, Harry, no puedes ser amigo de una serpiente, comillas, ¿por qué no, Ron? Después de todo, habló Parcel. Eso sugiere que debería ser muy amigable con las serpientes, dijo Harry con una sonrisa. Pero todos son malvados. No puedes confiar en ella. Dejemos una cosa clara, Ron. Confiaré o me haré amigo de quien elija. No puedes decidir hasta dónde se extiende mi círculo social. Pero esto no es tema de discusión, Ron. Ron se sentó y pareció amotinado, pero como Harry se negó a apartarse de su mirada, simplemente se giró para mirar por la ventana. Entonces, Hermione trató de volver a su línea inicial de preguntas y Harry tuvo que evitar reírse de lo bien que la conocía. Miró a su alrededor para hablar con Pansy. Comillas, supongo que Harry te defendió y ustedes dos se conocieron, algo así, respondió ella. Harry no pudo detener su resoplido. Así como la curiosidad de Hermione la haría entrometerse, él sabía que Pansy sería reservada y misteriosa. Comillas, y entonces qué bueno, dijo Pansy, luciendo pensativa por un momento, como si estuviera tratando de decidir qué parte de su historia contar. Harry lo sabía mejor y pensó que ella estaba sacando esto para molestar a Hermione y probablemente eligiendo la cosa más ridícula que podría hacerles creer. ¿Sabes que mencionó una empresa criminal? Potter me invadió y también me robó, es por eso que necesito acusarlo por uso del regazo, obviamente. Aunque no creo que esté planeando mi asesinato. ¿Estás planeando mi asesinato, muerte? Harry, las burlas de Pansy lo hicieron sonreír y también notó que Hermione intentaba descifrar lo que había dicho. Si estuviera planeando tu muerte, no sería muy inteligente de mi parte decírtelo, ¿verdad? No, pero eres un Gryffindor, y sería valiente de tu parte avisarme antes de intentar matarme. Y después de todo lo que sabemos sobre el niño mítico que vivió, tu valentía es siempre el primer rasgo mencionado. Entonces supongo que es bueno que el mito del niño que vivió finalmente desaparezca. Comillas, ¿qué quieres decir, Harry? Más conocimientos para que Hermione los descubra, pensó para sí mismo antes de responderle. Si no lo has oído, todos los libros escritos sobre mí han sido retirados de los estantes. Actualmente estoy demandando a todas las personas involucradas en el niño que vivió cuentos de hadas. Comillas, ¿cuentos de hadas?, preguntó Ginny con un chillido. No he leído ninguno personalmente. Pero puedo garantizarles que cualquier historia sobre mi vida después de la muerte de mis padres no es más que mentiras. Oh, dijo la pequeña pelirroja antes de apartar la mirada avergonzada. Así es, pensó Harry para sí mismo, tu héroe con el que estás obsesionado es falso. La conversación se detuvo por un momento y Harry se dio cuenta de que algo era diferente en este viaje en tren. Estoy un poco sorprendido de que Malfoy no haya venido a molestarnos todavía, dijo. Tal vez su madre amenazó con humillarlo públicamente otra vez si intentaba molestarte. Ojalá hubiera podido escucharla sermonearlo después de que regresaron a casa desde el callejón Diagon. Ella parecía estar tratando de liberarlo de parte de su arrogancia, aunque por lo que he visto, la influencia de su padre es demasiado fuerte. Draco seguramente será un bocazas pomposo hasta que enoja a la persona equivocada y es aplastado. Comillas, Harry notó que Pansy tenía un brillo malvado en sus ojos y supo que se le estaba ocurriendo algún nuevo plan. Tenía la sensación de que serían ellos quienes aplastarían a Draco. Harry sonrió levemente para sí ante esto y esperó que Pansy también tuviera algunas buenas ideas para tratar con el padre. 6 meses en Azkaban no eran suficientes para alguien que desataría un basilisco en una escuela llena de niños. Comillas, ¿de qué están hablando ustedes dos?, preguntó Ron. Su disgusto con la presencia de Pansy no fue suficiente para distraerlo de la idea de que Draco fuera humillado. Harry dejó que Pansy le contara su encuentro mientras compraba hace una semana. Incluso Hermione estaba contenta de que Narcisa hubiera abofeteado a Draco por usar la palabra sangre sucia en público. Hermione y Ron se sorprendieron al conocer la verdadera historia de fondo de Voldemort, mientras que Ginny simplemente se encogió en su asiento con una expresión oscura y temerosa. Cuando Pansy mencionó lo enfurecido que había estado Draco porque Harry coqueteaba con su madre, parecía mucho menos molesta por esto de lo que había estado originalmente. A Ginny, por otro lado, obviamente no le hizo gracia. Hermione aprobaba los buenos modales de Harry incluso si ignoraba los matices románticos.
Sin embargo, Ron una vez más encontró repelente incluso la idea de ser cortés con alguien de Slytherin. Harry reconoció que Ron era demasiado inmaduro para entender. Por supuesto, Ron tampoco. Tenía todavía interés en las chicas. La presencia de Ginny lo molestaba, y realmente solo trataba a Hermione un poco bien cuando llegó el momento de volver a necesitar su ayuda con una tarea. Mientras hablaban, el clima afuera empeoró. Había estado lloviendo durante la última hora del viaje hacia el norte, pero ahora había una verdadera tormenta. Las luces se habían encendido dentro del tren y se podía escuchar el aullido del viento durante las pausas en la conversación. Harry notó que el tren estaba desacelerando, pero mirando su reloj, vio que todavía debían estar cerca de una hora de Hogwarts. Ron empezó a decir algo acerca de querer llegar al banquete lo antes posible cuando de repente el tren se detuvo de golpe. Harry se puso de pie y abrió la puerta para intentar ver qué estaba pasando. Se dio cuenta de que había varios otros estudiantes mirando hacia el pasillo cuando se apagaron las luces. Sacó su varita y lanzó el hechizo de luz justo cuando Neville entraba por la puerta. «Hola chicos, ¿saben lo que está pasando?», preguntó el chico de cara redonda. Harry lo guió para que se sentara junto a Ginny y Ron. «¿Alguien más tiene su varita a mano?». Pansy sacó el suyo y ayudó a iluminar el compartimento mientras Harry se acercaba a la puerta. De repente, sintió un espantoso escalofrío. Una figura envuelta en una capa oscura flotó hacia ellos y Harry supo que su terrible suerte había vuelto a actuar. Detrás de él, escuchó gemidos y, en la distancia, en algún lugar, una mujer gritaba. La oscuridad aumentó cuando el encanto lumos de Pansy cayó y Harry podría haber jurado que vio un destello de luz verde. Sintió un peso en el pecho. Justo antes de perder el control, levantó su varita. Expecto Patronum. Pensó que lo había gritado, pero los demás le dirían más tarde que lo dijo con un suave gemido, a pocos pasos de un susurro. De todos modos, una niebla brillante surgió de su varita y mantuvo a raya a la asquerosa criatura. Después de todo el trabajo que había realizado este verano, la magia de Harry era más fuerte que nunca. Aún así, una docena de segundos intentando evitar que el dementor se acercara lo dejaron muy agotado. Detrás de él, escuchó a Pansy gemir de dolor. A su izquierda, vio que Ginny estaba sollozando. Y en otro lugar escuchó la voz de una mujer gritando. La luz volvió a parpadear en verde. Harry trató de aferrarse a sus felices pensamientos de besarse con Pansy, pero la voz de la mujer se hacía cada vez más fuerte. Ella gritaba, suplicaba, aterrorizada. Harry tuvo que acudir a ella para ayudarla. La luz verde volvió a parpadear. Ya no podía sostener su varita en alto. Harry cayó de rodillas, sin aliento, mientras la oscuridad los envolvía. Una luz brillante voló hacia él, pero Harry ya estaba cayendo en un sueño. La voz de la mujer suplicaba que alguien perdonara a su hijo. Vio su cabello rojo extendiéndose frente a él, ocupando casi toda su vista. Una segunda voz siseó algo que no entendió y el destello de luz verde estuvo allí una vez más. El océano de pelo rojo desapareció y una figura oscura se cernió sobre él. De alguna manera, el sueño le resultaba familiar. Un momento después, unos dedos le acariciaban el pelo. Él conocía este toque. Abrió los ojos y vio a Pansy acunando su cabeza mientras estaba desplomado en el suelo. Tenía los ojos un poco llorosos pero también había algo que parecía orgullo en ellos. Él le sonrió suavemente y notó que su varita todavía estaba apretada en su mano. Mirando a su alrededor, las luces se habían vuelto a encender. El tren volvía a ponerse en marcha. Todos los demás parecían miserables en diversos grados. Ginny todavía tenía lágrimas en las mejillas pero Neville se veía casi igual de mal. Hermione estaba bastante pálida y solo Ron parecía estar sacudiéndose muy bien los efectos del dementor. La puerta se abrió de par en par para revelar a un hombre de aspecto bastante demacrado con una túnica gastada. Su cabello castaño comenzaba a volverse gris, haciéndolo parecer mayor. ¿Están todos bien? Creo que sí, respondió Harry mientras se sentaba. Él y Pansy volvieron a subir a sus asientos. Él instintivamente la rodeó con el brazo. Hermione se apoyó contra él y pronto ella también la rodeó con un brazo mientras apoyaba su cabeza en su hombro. ¿Qué fue esa cosa?, preguntó Hermione en voz baja y asustada. Era muy diferente a su amigo, y se alegró de que ella se consolara un poco con él. A su izquierda, sintió a Pansy hundirse en su pecho. Si no fuera por el sudor frío que había brotado y el hecho de que necesitaba urgentemente una siesta de 12 horas, estaría dispuesto a saltarse el festín de bienvenida para pasar la siguiente hora en el armario de las escobas con ella. Este pensamiento lo hizo sentir un poco mejor.
Ese era un dementor, uno de los guardias de la prisión de Azkaban, respondió el hombre. Por alguna razón, parecían pensar que Sirius Black estaría en el tren. Aquí, dijo mientras pasaba trozos de una barra de chocolate que había roto. Coman, les ayudará a todos a sentirse mejor. Pansy inmediatamente se comió el suyo, y Harry también lo hizo. Las sensaciones de malestar desaparecieron cuando tragó el chocolate. Comillas, supongo que fuiste tú quien intentó ahuyentar al dementor. Harry, el hombre lo miraba con bastante atención. Sí, bien hecho, muy bien hecho. Comillas, ¿quién eres?, preguntó Ron. Remus Lupin, tu nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Un placer conocerlo, profesor, dijo Hermione, animándose. Entre el chocolate y conocer a una nueva maestra, Hermione se sentía mucho mejor y Harry soltó su brazo que la rodeaba mientras ella se sentaba. Gracias, respondió Lupin amablemente. Si me disculpan, necesito hablar con el conductor. Se fue y la habitación quedó en silencio. Bueno, supongo que tenías razón, Hermione, dijo mientras se giraba para mirarla. Nunca debí haberme convertido en un criminal. Intentaron arrestarme en medio del viaje en tren. Pansy resopló mientras Hermione jadeaba antes de intentar reír, pero estaba demasiado nerviosa. Ron se rió entre dientes. Harry, amigo, solo que ni siquiera puedes viajar en tren a la escuela sin que te ataquen. Comillas, ¿cuál fue ese hechizo que lanzaste?, preguntó Hermione. El encantamiento Patronus. Es lo que tienes que usar para luchar contra los dementores. Leí sobre ellos en el periódico cuando me enteré de la fuga de Sirius Black. Naturalmente, no puede pasar un año sin que el peligro me busque. Me di cuenta de que será mejor que empiece a prepararme, así que he estado trabajando para aprender ese hechizo. Es mucho más difícil de hacer cuando tienes lo real presionando contra ti. Me gustaría aprenderlo, Harry. Por supuesto que sí, Hermione. ¿Hay algo que no quieras saber?, preguntó con una sonrisa maliciosa. No quiero saber qué pasa si una de esas cosas te atrapa. Te chupan el alma, dijo Pansy. Demasiado tarde, gruñó Harry. Comillas, tu alma, Hermione chilló. Comillas, entonces sabemos con certeza que existe algo llamado alma. Bueno, por lo que he leído, ciertamente succionan algo así como un alma. Alguien que ha sufrido el beso del dementor todavía está vivo, pero es como un caparazón. Todavía funcionan pero no tienen personalidad, no hablan. O moverse. Si quieres o no llamar a eso un alma es una discusión en sí misma. Por supuesto, Pansy sabía bastante sobre un tema tan oscuro. Harry habría sonreído pero estaba tan cansado que simplemente apoyó la barbilla sobre su cabeza. Apenas registró el ceño de Ginny. El resto del viaje transcurrió en relativo silencio ya que nadie tenía mucho que decir. Harry se quedó dormido, pero no por mucho tiempo mientras Pansy lo sacudía para